Videoexamen 5. Alemán Pérez, Víctor Arón. Voy a comenzar hablando sobre la inflamación, la cual es una respuesta fisiológica normal que causa que sane el tejido lastimado. Esta inflamación la podemos dividir en 5 etapas. La primera lleva el nombre de liberación de mediadores. Estos son moléculas de estructura elemental que son liberadas o sintetizadas por el mastocito bajo la actuación de determinados estímulos. La 2 son los efectos de los mediadores, ya que una vez liberadas, estas moléculas producen alteraciones vasculares y efectos quimiotácticos que favorecen la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. En el tercer paso tenemos la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Estas proceden en su mayor parte de la sangre, pero también de las zonas circundantes al foco. La 4 es la regulación del proceso inflamatorio. Y aquí, bueno, como la mayor parte de las respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio también integra una serie de mecanismos inhibidores tendentes a finalizar o equilibrar el proceso. Y por último tenemos la reparación, que es la fase constituida por fenómenos que van a determinar la reparación total o parcial de los tejidos dañados por el agente agresor o por la propia respuesta inflamatoria. Recordemos que en inflamación participan los macrófagos, los cuales van a eliminar células muertas y patógenos y que con la ayuda de los fibroblastos van a limpiar y a formar una costra, la cual es una protección temporal de fibrina. A continuación tenemos la reparación. Esto es cuando las causas de la agresión han desaparecido o han sido eliminadas por la propia respuesta inflamatoria. Se inician los procesos de reparación. Estos procesos integran la llegada a la zona de fibroblastos que van a proliferar y sintetizar el colágeno, la proliferación de células epiteliales y proliferación de vasos dentro de la herida. Ácido araquidónico. Este es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos derivados de diversas fuentes alimenticias o por conversión del ácido linoleico. Se encuentra en fosfolípidos de las membranas, principalmente en la fosfatidilcolina y fosfatidilnositol. Por acción de la enzima fosfolipasa A2, el ácido araquidónico es liberado de la membrana celular hacia el citosol para ser metabolizado por acción enzimática, derivando la formación de diferentes eicosanoides a través de varias rutas metabólicas distintas, siendo las más estudiadas en primera opción la ruta mediada por las ciclooxigenasas COX, que dan origen a las prostanoides representados por las prostaglandinas y tromboxanos. En segunda instancia tenemos la ruta mediada por las lipoxigenasas, LOX, que dan origen a los leucotrienos y a las lipoxinas. Y por último, la ruta mediada por el citocromo P450, que da origen a los ETS y a los HETES. Una vez secretados por las células productoras, los eicosanoides actúan en forma autócrina, es decir, van a ejercer su acción por medio de receptores ubicados en la misma célula que lo produce o en forma parácrina, o sea que los receptores sobre los que actúa se ubican en el entorno cercano a la célula que lo produce, modulando así diferentes mecanismos fisiológicos relacionados con el sistema nervioso central, cardiovascular, digestivo, genitourinario, endocrino, respiratorio y el sistema inmune. Ruta de las ciclooxigenasas. Una vez que el ácido araquidónico es liberado de la membrana plasmática por acción de la PLA2, es metabolizado por las COX, enzimas bifuncionales que dan origen a los prostanoides, que son mediadores lipídicos de inflamación con acción autócrina y parácrina que incluyen tanto a las prostaglandinas como a los tromboxanos. Existen dos formas de las enzimas: la COX-1, que es una enzima constitutiva presente en la mayoría de las células del organismo y que regula la homeostasis basal de la síntesis de prostenoides, y la COX-2. Esta es una enzima inducible frente a estímulos inflamatorios tales como la acción de citoquinas proinflamatorias, lipopolisacáridos, factores de crecimiento y agentes promotores de tumores. Se demostró recientemente que la COX-2 está presente en diferentes tejidos y órganos, tales como la médula espinal, el cerebro y los riñones. Fosfolipasa A. Las fosfolipasas son una familia de enzimas que hidrolizan el enlace éster de los glicerofosfolípidos, liberando ácidos grasos, principalmente el ácido araquidónico y lisofosfolípidos. Las fosfolipasas A2 de secreción son producidas por numerosas células bajo la acción de diferentes estímulos, como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral A y los tejidos polisacáridos, los cuales provocan su acumulación en los líquidos inflamatorios y en el plasma de pacientes con diversas enfermedades inflamatorias. Las prostaglandinas son un conjunto de sustancias de carácter lipídico derivadas de los ácidos grasos de 20 carbonos, que son los eicosanoides, que contienen un anillo ciclopeptano
y constituyen una familia de mediadores celulares, con efectos diversos, a menudo contrapuestos. Las prostaglandinas afectan y actúan sobre diferentes sistemas del organismo, incluyendo el sistema nervioso, el músculo liso, la sangre y el sistema reproductor. Juegan un papel importante en regular diversas funciones como la presión sanguínea, la coagulación de la sangre, la respuesta inflamatoria alérgica y la actividad del aparato digestivo. En cuanto a la síntesis de las prostaglandinas, estas se sintetizan a partir de los ácidos grasos esenciales por la acción de diferentes enzimas, como ciclooxigenasas, lipoxigenasas, el citocromo P450, peroxidasas, entre otras. La ciclooxigenasa da lugar a prostaglandinas, tromboxano A2 y prostaciclina. La lipoxigenasa da lugar a los ácidos y leucotrienos, el citocromo P450 genera epóxidos y bueno, la vía por la cual el ácido araquidónico se metaboliza a eicosanoides depende del tejido, la fosfolipasa A2, del estímulo, de la presencia de inductores o inhibidores endógenos y farmacológicos, entre otros. En cuanto a su función, tenemos que las prostaglandinas deben ejercer su efecto sobre las células de origen y las adyacentes, actuando como hormonas autócrinas y parácrinas, siendo destruidas en los pulmones. Las acciones son múltiples y algunas tienen utilidad práctica, como la PGE1, que se utiliza en la clínica para mantener abierto el conducto arterioso en niños con cardiopatías congénitas y para el tratamiento o prevención de la úlcera grasoduodenal. La PGE2 se emplea como oxitocina en la inducción del parto, la expulsión del feto muerto y el tratamiento de mole datiforme o aborto espontáneo. Las funciones de las prostaglandinas se pueden resumir en 5 puntos. 1. Intervienen en la respuesta inflamatoria, como la vasodilatación, aumento de permeabilidad de los tejidos, permitiendo el paso de los leucocitos, antiagregantes plaquetarios, estímulo de terminaciones nerviosas, entre otros. 2. Aumento de la secreción de mucus gástrico y disminución de secreción de ácido gástrico. 3. Provocan la contracción de la musculatura lisa. Esto es especialmente importante en la del útero de la mujer. En el semen humano hay cantidades pequeñas de prostaglandinas para favorecer la contracción del útero y como consecuencia del ascenso de los espermatozoides a las trompas uterinas. Del mismo modo, son liberadas durante la menstruación para favorecer el desprendimiento del endometrio. Así, los dolores menstruales son tratados muchas veces con inhibidores de la liberación de prostaglandinas. 4. Intervienen en la regulación de la temperatura corporal. Y 5. Controlan el descenso de la presión arterial al favorecer la eliminación de sustancias en el riñón. Los leucotrienos son hormonas que se derivan del ácido araquidónico y son producidas por los glóbulos blancos. Estos causan inflamación, retención de líquidos, secreción mucosa y opresión en los pulmones. Los inhibidores de leucotrienos son medicamentos que disminuyen la inflamación al prevenir la acción de los leucotrienos. Estos tipos de medicamentos no se usan para aliviar los síntomas agudos, pero se pueden usar para prevenir sus síntomas. Algunos ejemplos de inhibidores de leucotrieno que están disponibles pues incluyen al montelukast, al fasirlukast y al ciflo. Algunos de los efectos secundarios más comunes son síntomas similares a la queja, nerviosismo, excitabilidad, dolores de cabeza, dolor estomacal y tos. El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que se caracteriza por un incremento de la respuesta de las vías aéreas respiratorias a varios estímulos y que se manifiesta por estrechamiento de las mismas, cuya severidad varía bien espontáneamente o bajo la acción del tratamiento. Su característica, por lo tanto, es la de presentar amplias variaciones durante cortos periodos de tiempo en la resistencia al flujo aéreo intrapulmonar. En cuanto a los inhibidores reversibles son los más comunes y los irreversibles son porcenóficos de alta capacidad tóxica. La aspirina inhibe a COX-2, así que puede provocar que el asma empeore en el 3 a 5% de las personas, disminuyendo la síntesis de prostaglandinas PGE2 y aumenta la actividad enzimática LTC4 sintetasa. En cuanto a la potencia analgésica, el medicamento más potente es el clonexinato de lisina, seguido por el metamizol y el ketorolaco. En una potencia analgésica moderada se encuentra el diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y acetaminofeno. El medicamento con acción antiinflamatoria más potente es el naproxeno. Con acción moderada tenemos al diclofenaco y al ibuprofeno, y con acción leve tenemos al acetaminofeno, al metamizol, al clonexinato de lisina y al ketorolaco. Potencia antipirética. Los medicamentos antipiréticos potentes son el naproxeno, el metamizol, el acetaminofeno y el ibuprofeno. Con acción antipirética moderada se encuentra el diclofenaco y con acción antipirética leve tenemos al clonexinato de lisina y al ketorolaco. Los medicamentos que provocan una gastopatía leve es el naproxeno y el ketorolaco.
Los que provocan una gastropatía moderada tenemos al diclofenaco unido al misoprostol, el ibuprofeno y el clonexinato de lisina. Los que provocan una gastropatía leve son el acetaminofeno y el metamizol. Los medicamentos antipiréticos que tienen un potencial grave para provocar una nefrotoxicidad es el ketorolaco seguido del naproxeno. Los que tienen un potencial moderado son el diclofenaco y el ibuprofeno, y los que tienen un potencial leve son el metamizol y el clorexinato de lisina. Los medicamentos con potencial grave de hepatotoxicidad es el acetaminofeno. Con un potencial moderado tenemos al diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco, metamizol, clonixinato de lisina y por último al naproxeno. Efectos sobre el sistema nervioso central. El medicamento con potencial severo para causar efectos en el sistema nervioso central es el naproxeno. Con potencial moderado tenemos al diclofenaco y al ketorolaco, y con potencial leve tenemos al clonixinato de lisina, al acetaminofeno, al ibuprofeno y al metamizol. Efectos sobre el sistema nervioso central. El medicamento con potencial severo para causar efectos en el sistema nervioso central es el naproxeno. Con potencial moderado tenemos al diclofenaco y al ketorolaco, y con potencial leve tenemos al clonixinato de lisina, al acetaminofeno, al ibuprofeno y al metamizol. Los medicamentos con mayor potencial de causar hipersensibilidad grave es el metamizol y el naproxeno. Con potencial moderado se encuentra el diclofenaco y el ketorolaco, y con potencial leve tenemos el clonixinato de lisina, acetaminofeno y el ibuprofeno. Corticosteroides son un tipo de hormonas que producen nuestras glándulas adrenales, siendo el más importante el cortisol. Estas sustancias son esenciales para la vida y regulan funciones cardiovasculares, metabólicas, inmunológicas y homeostáticas. La producción de estas hormonas está regulada por la hormona adrenocorticotrópica, ACTH, producida en la hipófisis. Eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. En situaciones de estrés, en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH, como respuesta al estrés físico o fisiológico. La hormona liberadora de corticotropina estimula la hipófisis e induce la producción y secreción de hormona adenocorticotrópica, el ACTH, que llega hasta las glándulas adrenales y así estimula la producción de cortisol. A su vez, el cortisol actúa sobre el hipotálamo y la hipófisis mediante retroalimentación negativa para que disminuya la síntesis de hormona liberadora de corticotropina y de hormona adrenocorticotrópica. Los mineralocorticoides son un grupo de esteroides secretados por la capa glomerular de la corteza suprarrenal, cuya función fisiológica consiste en la regulación del metabolismo hidroelectrolítico. El más representativo de todos ellos es la aldosterona, cuyo efecto en el túbulo contorneado distal estimula la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, magnesio e hidrogeniones. Estos regulan el transporte de electrolitos a través de las superficies epiteliales, en particular la conservación de sodio a cambio de potasio. La principal actividad fisiológica de los andrógenos suprarrenales se observa después de su conversión a testosterona e dihidrotestosterona. Los glucocorticoides son hormonas de la familia de los corticosteroides que participan en la regulación del metabolismo de carbohidratos, favoreciendo la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Además, poseen una actividad inmunosupresora. Su acción reguladora se extiende también al metabolismo intermedio de gases y proteínas. Y bueno, los glucocorticoides se producen principalmente en la corteza suprarrenal de los seres humanos y son el cortisol, la cortisona y la corticosterona. El cortisol es el glucocorticoide más importante en el ser humano. Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas y corresponden a la testosterona, la androsterona y la androstenediona. Estos andrógenos son hormonas esteroideas del ciclopentanoperidrofenatreno, cuya función principal es estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Los andrógenos, básicamente la testosterona, son segregados por los testículos, pero también por los ovarios en la mujer, y por la corteza suprarrenal de las glándulas suprarrenales, principalmente dihidroepiandrosterona. Bueno, en el hombre solamente el 10% de los andrógenos tienen un origen suprarrenal. Todos los andrógenos naturales son sacados de esteroides del androstano, que es un núcleo tetracíclico de hidrocarburos de 19 átomos de carbono. Síndrome de Cushing. El síndrome aparece cuando el cuerpo tiene demasiada hormona de cortisol a lo largo del tiempo. Esto puede ser el resultado de tomar corticosteroides por vía oral o de que el cuerpo produzca demasiado cortisol.
El exceso de cortisol puede producir algunos de los signos distintivos del síndrome de Cushing, que es una joroba de grasa entre los hombros, la cara redondeada y estrías de color rosado o púrpura en la piel. Este síndrome también puede provocar hipertensión arterial, pérdida de masa ósea y en ocasiones diabetes tipo 2. Los tratamientos para este síndrome pueden normalizar los niveles de cortisol y mejorar los síntomas. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mayores serán las posibilidades de recuperación. En los síntomas se tiene aumento de peso y depósitos de tejido adiposo, particularmente alrededor de la sección media del cuerpo y la parte superior de la espalda, en la cara, que es cara de luna llena, y entre los hombros, que se le denomina cuello de bisonte. Estrías gravídicas color rosa o púrpura en la piel del abdomen, muslos, mamas y brazos. Piel fina y frágil, propensa a hematomas, cicatrización lenta de heridas, picaduras de insectos e infecciones y acné. Potencia relativa de cortisol y cortisona. El cortisol tiene una potencia antiinflamatoria de 1, teniendo una duración de acción corta. Esta será de 8 a 12 horas aproximadamente. En la potencia relativa de la cortisona, tenemos que esta tendrá una potencia antiinflamatoria de 0,8. Por ende, su duración será corta, siendo aproximadamente de 8 a 12 horas. Potencia relativa de la hidrocortisona y de la prednisona. En cuanto a la potencia relativa de la hidrocortisona, se tiene que será de 1 y su duración será media, que va de 8 a 12 horas aproximadamente. Por último, en la potencia relativa de la prednisona, se tendrá una potencia antiinflamatoria de 4, por ende su duración será media, siendo esta de 12 a 36 horas. Dosis de discontinuación. Al realizar una dosis de discontinuación repentina de esteroides, puede provocar su supresión del eje. Por ello, se provocará insuficiencia renal aguda. Por esto se recomienda ir disminuyendo gradualmente la dosis del tratamiento. Por ejemplo, si se administran 60 miligramos al día, se recomienda disminuir 10 miligramos al día cada semana. Si se administran de 20 a 60 miligramos al día, se recomienda disminuir 5 miligramos al día cada semana y así sucesivamente. Dosis de supresión del eje suprarrenal. Aquí se tiene que son 30 miligramos de hidrocortisona, 0,75 miligramos de dexametasona, 7,5 miligramos de prednisona, la cual es más fuerte si esta es administrada en la noche. Efectos adversos de la administración de corticosteroides en pacientes con alteraciones tiroideas y con diabetes. En los pacientes con alteraciones tiroideas tenemos que se altere el control del eje hipotálamo hipoficiario, disminuyendo el paso de T4 a T3. En los pacientes diabéticos, uno de los efectos adversos más conocidos de la terapia con corticosteroides es su efecto deletreo sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, exacerbando la hipoglucemia en la práctica totalidad de los pacientes con diabetes previa, 1, 2 o precipitando la diabetes esteroidea en los pacientes sin diabetes previa. Efectos adversos en la administración de corticosteroides en pacientes con hipertensión y con glaucoma. En los pacientes con hipertensión, los efectos adversos pueden variar dependiendo de la dosis recibida, pero algunos podrían ser la retención de líquidos y la presión arterial alta. En cuanto a los efectos adversos en pacientes con glaucoma, tenemos que los esteroides ocasionan cambios en el sistema de drenaje del líquido acuoso. Estas provocan un aumento de la presión ocular. Esta respuesta a los esteroides puede ocurrir en algunas semanas o en apenas un par de días en personas muy sensibles. Si no se detecta, la respuesta a los esteroides puede convertirse en glaucoma inducido por esteroides y ocasionar así un daño permanente en el nervio óptico. Efectos adversos de la administración de corticosteroides en niños y en pacientes con osteoporosis. Los efectos adversos en niños van a variar dependiendo su estado de salud, es decir, si son diabéticos puede haber un aumento del azúcar en sangre. De igual forma pueden provocar aumento de la tensión arterial, retraso del crecimiento, entre otras cosas. Los efectos adversos con pacientes con osteoporosis se sabe que la primera causa de osteoporosis secundaria a fármacos son los glucocorticoides. Dosis diarias superiores a 5 miligramos o dosificación durante más de 3 meses incrementan la osteoporosis y las fracturas por fragilidad. Em, bueno, estos causan osteoporosis por varios mecanismos, tales como la disminución de esteroides sexuales, por inhibición de la hormona de ACTH y del IGF-1. Asimismo causan un efecto inhibitorio directo sobre los receptores de los osteoblastos, impidiendo la maduración de sus precursores. Producen además una estimulación directa de la actividad osteoclástica y tienen un importante papel reduciendo la absorción de calcio en el intestino delgado.
que es una función dependiente de la vitamina D. A la vez, actúan sobre las células renales, ocasionando una disminución de la reabsorción tubular del calcio. Este incremento en la eliminación renal y la reducción de absorción intestinal provoca un hiperparatiroidismo secundario que contribuye también al aumento de la actividad osteoclástica. Efectos adversos de la administración de corticosteroides en pacientes con cicatrización. Los corticosteroides pueden inhibir la síntesis y la remodelación del colágeno, lo que llega a retrasar la cicatrización de las heridas y disminuir la resistencia a la tracción de la herida, además de afectar la proliferación capilar. ¿En qué casos se usan y no se deben usar los corticosteroides? Los corticosteroides se utilizan frecuentemente cuando se realiza un procedimiento quirúrgico de extracción de terceros molares, ya que se produce un cuadro inflamatorio agudo. Debe saberse que los corticosteroides son diabetógenos, por lo que se debe tener cuidado con los pacientes diabéticos. De igual forma, no es recomendable su uso salvo en casos de indicación urgente e insuficiencia renal, embarazo, especialmente en el primer trimestre, tendencias psicóticas o hipertensión. Están contraindicados en casos de tuberculosis, herpes simple ocular, glaucoma o alergia. ¿Cuánto tiempo se recomienda usarlos? El tratamiento no debe exceder de 3 semanas. ¿Cuál es la dosis? En adultos la dosis recomendada es de 20 a 90 miligramos diarios y en niños es de 0,5 a 2 miligramos sobre kilogramo al día. ¿Qué sucede si se recetan corticosteroides en un paciente metabólicamente sano con celulitis infecciosa odontógena? Bueno, aquí no es recomendable recetar corticosteroides en este caso, ya que están indicados para la inflamación, no para infecciones. En este caso es mejor recetar un antibiótico como la amoxicilina con ácido clavulánico de 875 sobre 125 miligramos cada 12 horas. Y bueno, ¿qué sucede si se recetan corticosteroides en un paciente con herpes genital recurrente una vez al año, actualmente asintomático? Bueno, como en el caso anterior, no es recomendable el uso de corticosteroides, ya que el herpes es causado por virus, por ende lo ideal sería tratarlo con aciclovir, valaciclovir, etcétera. ¿Qué sucede si se recetan corticosteroides en un paciente diabético con hemoglobina glucosilada de 8% con alveolitis dental seca? Bueno, aquí se le pueden administrar corticosteroides, pero se corre un bajo riesgo de que el paciente presente hipoglucemia nocturna. Por ello, solamente se recomienda vigilarlo durante los primeros días. ¿Qué sucede si se recetan corticosteroides en un paciente con gastritis crónica ulcerada tomando ketorolaco por pulpitis reversible? Bueno, en este caso sí está contraindicado el uso de corticosteroides, ya que estos suelen aumentar la acidez del estómago y puede ocasionar así un sangrado gastrointestinal. ¿Qué sucede si se recetan corticosteroides en un paciente sano con trismo severo por inestabilidad ortopédica de la articulación temporomandibular? Bueno, en este caso sí es recomendable el uso de corticosteroides, ya que funcionan como antiinflamatorios, analgésicos y relajantes musculares, lo cual reducirá el dolor. Generalidades de digestión. Bueno, la finalidad de la digestión es catabólica. Hace que las macromoléculas ingeridas se hagan moléculas sencillas de lípidos, carbohidratos, proteínas, etcétera. Bueno, en el esquema se muestran las divisiones que se encuentran en el estómago y como se ve ahí, en el cuerpo se encuentran las capas celulares, las cuales se dividen en tres. Está la mucosa, la cual produce enzimas de ácido clorhídrico, la submucosa, venas y arterias, y la muscular, que es la de la movilidad. En la capa muscular se encuentran diversas células, como por ejemplo las células G, que producen gastrina, las células D, sometostina, enterocromafines, que es de histamina, y las células parietales, que dan pepsinógeno, así sale la pepsina, y así el simógeno, que es la digestión de proteínas. Regulación de acidez en el estómago. Hay dos amortiguadores de pH, los neutralizadores fuertes y los leves. Los neutralizadores fuertes está el bicarbonato, que es una sustancia básica. Este va a neutralizar el pH liberando dióxido de carbono y así se va a provocar una distensión. De esta forma se va a liberar gastrina activando a la bomba de cloropotasio. En los neutralizadores leves tenemos al hidróxido de aluminio. Este va a reaccionar más lento y es menos potente. Tipos de células gástricas. En la célula A, esta va a generar nuevas células del epitelio. La célula B es la secreción de moco soluble. La célula C va a producir ácido clorhídrico.
La célula D es una enteroendocrina abierta y va a secretar histamina. La célula E es una endocrina cerrada, esta va a secretar hormonas y quimiorreceptores. Y la célula F es la secretora de pepsinógeno. Bomba cloro-potasio. Esta bomba se encuentra en la célula parietal, en la cual se saca cloro y entra potasio. El cloro se une a un hidrógeno produciendo ácido clorhídrico. Las células mucosas producen moco y bicarbonato. Estos van a proteger al estómago de enzimas y de la acidez. Y los activadores de esta bomba se van a dividir en tres vías. La gastrina es en donde las células G producen gastrina cuando sufren distensión o por la presencia de proteínas. La histamina la producen las células enterocromatines, que son sensibles a partículas no nativas. Y por último, la acetilcolina. Esta es producida por el nervio vago y se activa por estrés emocional. Bueno, inhibidores de H2. Estos inhiben al receptor H2 de la bomba cloropotasio, aunque ya no se usan por contaminación con cancerígenos, como lo son la ranitidina, famotidina y citemidina. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, tenemos dos fármacos que inhiben esta bomba, los cuales son el omeprazol, el cual tiene una vida media de 1 hora, tomando una cada 12 horas, y el pantoprazol, el cual tiene una vida media de 2 horas, tomando una cada 24 horas. Estos pueden causar taquifilaxia y, bueno, esto es porque se absorben a un pH menor a 5 y si se retira el medicamento se produce aún más ácido del que está diseñado producir el estómago. Análogos de prostaglandinas. Estos producen bicarbonato y moco, inhiben a la bomba cloropotasio y pueden provocar síntomas de infección gástrica. Tenemos al sucralfato. Este protege e inhibe el ácido, enzimas, se puede unir a la úlcera por mucho tiempo, pero no va a poder neutralizar el ácido producido. De igual forma, interfiere en la absorción de tetaciclinas. Y también tenemos el subcitrato de bismuto coloidal. Este precipita en úlceras creando una película protectora entre enzimas y ácidos. Es un complejo de ácido cítrico y sales de bismuto. Helicobacter pylori. Esta es una bacteria gram negativa con forma de bacilo helicoidal y es exclusiva del estómago. Tiene de 4 a 6 flagelos, los cuales utiliza para perforar el moco gástrico. De esta forma perfora los eritrocitos. Posteriormente transforma la urea del medio en amoníaco gracias a la enzima ureasa. El amoníaco resultante va a elevar el pH logrando que la bacteria pueda cubrirse de la acidez del estómago. Por ende, al sentir este cambio de pH, produce aún más ácido, ocasionando que se irrite el estómago, el duodeno, el esófago, los dientes, entre otros. En su tratamiento se puede usar metronidazol más amoxicilina más omeprazol por 14 días. Clostridium difficile es una bacteria gram positiva, parte de la microbiota normal que puede causar una infección en el intestino grueso. En su tratamiento está la triple terapia con omeprazol, amoxicilina y claritromicina durante una semana. Tiene una buena eficacia en la erradicación de pylori. Antieméticos, sintosis con desertón, doxilamina y dexametasona. Los antieméticos suprimen o alivian los vómitos y la sensación de náusea y se clasifican según el receptor con el cual interactúan. La cinetosis es un mareo en el cual se inhibe la histamina y provoca el vómito como una protección. La doxilamina está para náuseas y vómito y cannabinoides, estos van a inhibir el vómito y las náuseas. Metoclopramida y erosión dental. Bueno, la metoclopramida es un antiemético y procinético. Este va a inhibir náuseas y va a aumentar el movimiento peristáltico intestinal. Relaja el esfínter pilórico y aumenta el peristaltismo del duodeno y del yenuno. Y esto va a acelerar el vaciado gástrico. Su dosis es de 10 miligramos cada 8 horas. En cuanto a la erosión dental, bueno, cuando está presente ácido de origen no bacteriano, es la erosión dental. Si el origen de este es por gastritis o reflujo gástrico, las caras palatinas o linguales estarán erosionadas. La diarrea es una evacuación intestinal de heces flojas y líquidas 3 o más veces al día. La diarrea puede ser aguda, persistente o crónica. La diarrea aguda es más común que la diarrea crónica y bueno, la deshidratación y la mala absorción pueden ser complicaciones de la diarrea. En cuanto a su tratamiento, para la infecciosa se utiliza amicacina, pectina, copectate, metronidazol o trimethoprim. No se debe ayunar. Hay una escala de heces de Bristol, la cual nos indica que el tipo 1 son trozos duros separados que pasan con dificultad. Esto significa que hay un estreñimiento importante. El tipo 2 es como una salchicha compuesta de fragmentos, es un ligero estreñimiento.
Tipo 3 es con forma de morcilla con grietas en la superficie, es normal. El tipo 4 es como una salchicha serpiente, es lisa y blanda, también es completamente normal. El tipo 5 son trozos de masa pastosa con bordes definidos, significa que hace falta fibra en el organismo. El tipo 6 son fragmentos pastosos con bordes irregulares, ya es una ligera diarrea. Y el tipo 7 es acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida, esa ya es una diarrea importante. Situación médica. Este es un paciente que sufre gastritis crónica. Toma juntos omeprazol e itraconazol. Bueno, en este caso el omeprazol es utilizado para el tratamiento de úlceras pépticas y al estarlo administrando va a desfavorecer la absorción del itraconazol. Alergias. Bueno, esta es una afección en la que el sistema inmunológico reacciona de forma normal frente a una sustancia extraña. El principal anticuerpo involucrado es la IgE. Este forma complejo célula-anticuerpo junto con los mastocitos y los basófilos. Y al hacer este complejo, la célula libera prostaglandinas, leucotrienos, histamina, entre otros, que van a provocar eritema, púrito, choque anafiláctico, disnea, edema, entre otras cosas. El IgE es el anticuerpo que protege de bacterias, virus y alergenos. Los receptores de histamina, bueno, aquí tenemos que la histamina es liberada por mastocitos, basófilos, neuronas histaminérgicas u otras células. Se deben unir a un cierto receptor de histamina, como puede ser el H1, H2, H3 o H4. En el sistema nervioso central existe un mayor predominio del receptor H3 que permite autorregular su propia producción de histamina como neurotransmisor. Los basófilos son la fuente principal de producción de IL-4 en las respuestas inmunitarias iniciales, y los mastocitos son células reguladoras esenciales en la modulación de procesos inflamatorios y alérgicos. De hecho, junto con las células dendríticas y los monocitos constituyen la primera línea de defensa frente a antígenos como bacterias o parásitos. También están implicados en reacciones frente a alergenos del medio ambiente. Edema en faringe. Es la lesión en la que se produce un cúmulo de líquido fluido gelatinoso bajo la cubierta mucosa de las cuerdas vocales. Es generado por fenómenos de inflamación crónica debidas al abuso vocal y el consumo importante de tabaco que encontramos en más del 90% de los pacientes. Antihistamínicos de primera y segunda generación. Bueno, los antihistamínicos son medicamentos que tratan los síntomas de las alergias bloqueando el efecto de la histamina. Se clasifican en dos generaciones. Los de primera generación atraviesan al cerebro, causan sueño, hipotensión, hiperteremia y aumento de apetito. Tienen una vida media de 4 a 6 horas, hay presentación en tabletas y solución. En casos agudos deberá usarse solución como cloropiramida, que es más rápida su acción, difenhidramina o la avapena. Los de segunda generación cruzan todo el sistema nervioso central, no tiene efecto anticolinérgico o sedante, es la loratadina con una vida media de 12 a 24 horas, desloratadina con una vida media de 24 horas, cetiricina con una vida media de 24 horas, astamisol que, bueno, puede ocasionar efectos cardíacos, ketotifeno una vida media de 12 horas, que es inhibidor de H1 y estabilizador de membranas, mastocitos y basófilos. Es importante recordar que no se deben usar con macrólidos, ya que estas se saturan P450, igual con antimicóticos, que el alcohol aumenta la sedación de antihistamínicos y puede producir taquicardias, hipotensión por la entrada de calcio, y no usar para asma aguda ni en shock anafiláctico. ¿Qué es la avapena? Es útil en el tratamiento de reacciones alérgicas como conjuntivitis, rinitis alérgica y fiebre de heno, prurito y alergias de la piel agudas, por ejemplo, como urticaria, edema anginoneurótico, alergias a alimentos, fármacos, prurito, picaduras y mordeduras de insecto. Asma, bueno, es una enfermedad crónica con inflamación de las vías respiratorias, ocasionando estrechamiento de las vías respiratorias, disminuyendo el flujo de aire que entra y sale, provocando disneas, oximetría baja. El EPOC es la enfermedad obstructiva crónica. Aquí se encuentra un bloqueo persistente del flujo de aire en los pulmones y no es reversible. Su principal agente etiológico es el humo de tabaco y este provoca que se produzca un moco más espeso para su protección. La tos es un mecanismo de reflejo para eliminar cuerpos extraños en la vía aérea. Se genera por un acto reflejo. Se clasifica en seca, que solo se expulsa aire, tos productiva, que es aire y esputo, y tos esmetizante, que es aire, vómito, sangre. Receptores adrenérgicos. Son receptores de proteína G activados por adrenalina. Hay dos tipos principales. Alfa se subdividen en alfa 1, alfa 2, etc.
Alfa-1 activa la fosfolipasa y el alfa-2 disminuye la producción de la MPC y los beta aumenta producción de la MPC. Antagonistas colinérgicos. Estos bloquean la contracción del músculo liso al inhibir a la acetilcolina en las vías respiratorias, así como inhibe la secreción de moco. Los más usados son hipatropio, que es de acción lenta, uso crónico, tiotropio, que es de acción prolongada, y la teofilina, que estimula el sistema nervioso central, es broncodilatador y antiinflamatorio. Agonistas adrenérgicos. La adrenalina. Este agonista es el encargado de coordinar el sistema de pelea-huida. Hace vasoconstricción de vasos periféricos, aumenta la frecuencia y el gasto cardíaco, hace relajación del músculo liso, focaliza la tensión, aumenta la gluconogénesis, la glucogenólisis y la glucosa en sangre, y hace inhibición de la liberación de histamina. Agonistas beta-adrenérgicos. Estos son fármacos que activan a los receptores de adrenalina, provocan caries, gingivitis, periodontitis, entre otros. Existen de acción rápida, que la acción inicia a los 5 minutos, como por ejemplo el albuterol y el levalbuterol, y de largo plazo, que es de acción prolongada por 12 horas, por ejemplo el salbutamol o salmeterol. La oximetazolina es un agonista alfa-1 completo y un agonista parcial de alfa-2 utilizado como descongestivo tópico en la forma de clorhidrato de oximetazolina. El dextrometorfano es un opioide que inhibe la transmisión del nervio vago y relaja el músculo liso respiratorio. El ambroxol es un medicamento que evita el estacionamiento de moco en los alveolos pulmonares, y el benzonatato es un anestésico local, el cual no debe ser usado durante el embarazo. Puede provocar sensación de asfixia, va a inhibir el nervio vago y nervios de la laringe. El montelukast es un antagonista del receptor de leucotrienos que bloquea unas sustancias llamadas leucotrienos. Los leucotrienos producen estrechamiento e hinchazón de las vías respiratorias en los pulmones y también puede causar síntomas de alergia. Al bloquear los leucotrienos, montelukast mejora los síntomas del asma, ayuda a controlarlo y mejora los síntomas de la alergia estacional, también conocida como fiebre del heno o rinitis alérgica estacional. El cromoglicato de sodio, este fármaco estabiliza las membranas de los mastocitos y basófilos, casi inhibe la liberación de histamina y se encuentra principalmente en solución para pulmones, ojos y nariz. Situación médica. Un paciente toma aspirina y a los 10 minutos empieza un cuadro de asma y se inyecta cloropiramina. Bueno, es común que el consumo de aspirina en pacientes con asma provoque alguna reacción en las vías respiratorias. Entonces la paciente se inyecta cloropiramina ya que esta le ayudará con la alergia que le ha causado el ácido acetilsalicílico. Diabetes. Bueno, este es un grupo de enfermedades caracterizadas por hiperglucemia crónica. Se produce AGS por la disminución de la secreción o utilización de insulina, la cual se une a proteínas, receptores, células, tejidos, alterando su función. La homeostasis de la glucosa se regula por tres procesos interrelacionados: la producción hepática de glucosa, la captación celular de la glucosa y el almacenaje como glucógeno en músculo e hígado. Clasificación de diabetes. Esta se va a clasificar en diabetes tipo 1, en la cual no hay insulina en calidad o cantidad, es más usual en niños, y la diabetes tipo 2, en la cual hay insulina, pero los receptores o la bomba de la glucosa está alterada. La hemoglobina glucosilada, cuando hay glucosa alta, se acumula en vasos, proteínas y eritrocitos, y todo esto se mide en porcentajes. Si el porcentaje es mayor a 6.5, el paciente es diabético. La metformina es un fármaco antidiabético de aplicación oral de tipo biguanida, y la glibenclamida es un medicamento hipoglucemiante oral de la clase de las sulfonilureas que se utiliza en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. La pioglitazona es un medicamento antidiabético que se usa para tratar la diabetes tipo 2. Puede usarse con metformina, una sulfonilurea o insulina, mientras que la linagliptina es un medicamento que se usa para tratar la diabetes mellitus tipo 2. Por lo general se prefiere menos que la metformina y las sulfonilureas como tratamiento inicial. Se utiliza junto con el ejercicio y la dieta y no se recomienda en diabetes tipo 1. La sitagliptina es un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4 que actúa evitando la degradación de las incretinas, hormonas intestinales implicadas en la regulación de la glucosa. Y la carbosa es un oligosacárido que se obtiene del actinoplanes, utilizado como medicamento para tratar la diabetes mellitus tipo 2.
Bueno, la glucogenólisis es un proceso catabólico y hace referencia a la degradación de glucógeno a glucosa o a glucosa 6-fosfato. Se da cuando el organismo requiere un aumento de glucosa y a través de este proceso puede liberarse a la sangre y mantener su nivel. Mientras que la gluconeogénesis es una ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. La insulina es una hormona que permite que el azúcar en la sangre, conocido como glucosa, pase a las células. La glucosa proviene de los alimentos y las bebidas que se consume, es la principal fuente de energía del cuerpo y también juega un papel clave en el mantenimiento de niveles correctos de glucosa en la sangre. Se tienen diferentes tipos, de acción rápida que tiene un efecto entre 10-15 minutos, va a durar de 5 a 8 horas y se conocen como Lispro, Aspart o glulicina. De acción corta, tiene efecto en 80 minutos, dura de 5 a 8 horas y es la insulina humana normal. Y de acción larga es de efecto de 24 horas y es la insulina gelargina y la insulina de Temira. Hiperglucemia. El síndrome clínico que aparece en aquellas situaciones en las que las concentraciones de glucosa en sangre se sitúan por debajo de los 50 miligramos sobre decilitro. En ocasiones pueden aparecer síntomas hipoglucémicos con niveles de glucosa normales. Esto ocurre cuando la disminución de los niveles tiene lugar de forma brusca. Los síntomas que aparecen se manifiestan por distintos signos o síntomas, dependiendo del mecanismo que los produzca. Por ejemplo, debido a la descarga de adrenalina, se presenta ansiedad, inquietud, irritabilidad, palpitaciones, taquicardia, palidez, debilidad muscular, temblor, sudoración intensa y sensación de hambre. Debido al déficit de glucosa en el sistema nervioso central, se presenta dolor de cabeza, lentitud, dificultad para hablar, alteración del comportamiento con irritabilidad, agresividad, confusión, somnolencia, visión doble, psicosis, incluso crisis convulsivas. Y bueno, el tratamiento es administrar lo más pronto posible glucosa, 0.5 gramos por kilogramo de peso en 20 minutos. En este artículo se habla de cómo los niños que han sido infectados con SARS-CoV-2 tienen menos posibilidades de los adultos de producir anticuerpos contra este virus a pesar de tener los síntomas y los niveles del virus similares en sus cuerpos. Esto se hizo en un pequeño estudio en Australia y se habla de que los niños podrían estar produciendo menos anticuerpos porque tienen una respuesta inmunitaria innata más sólida que los adultos. Y bueno, esta es la primera línea de defensa contra los patógenos y no es específica. Y bueno, los niños también podrían responder mejor a las infecciones por donde ingresan al cuerpo, como por la garganta o por la nariz. Esto significa que el cuerpo elimina el virus rápidamente y no se permanece para desencadenar la respuesta adaptativa que produce anticuerpos. Y también mencionan que ese estudio también observó solo a personas infectadas con variantes tempranas de SARS-CoV-2, pero los resultados pueden cambiar para las variantes Delta y Omicron, que son más infecciosas. Y en análisis preliminares de personas infectadas con Delta en 2021, encontraron que la mayoría de los niños y adultos producen anticuerpos en respuesta a una infección, lo que podría deberse a que Delta está asociado con cargas virales más altas. Y bueno, por el momento se menciona que el equipo australiano sigue recolectando datos inmunológicos de personas que han sido infectadas con Omicron, lo cual se me hace muy interesante.